Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es un placer, es una alegría estar aquí reunidos en torno a esta mesa donde conversamos, donde podemos tener la inspiración de las Sagradas Escrituras y también de los escritos de Elena White que conocemos como el Espíritu de Profecía. Les damos una cordial bienvenida, esto es Creed en sus profetas y como cada día tenemos la presencia del pastor Bruno Razo para poder conocer los consejos de Dios para cada situación específica. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Ever, y bienvenidos también todos nuestros amigos y hermanos a un nuevo encuentro para seguir juntos con la palabra de Dios. Sin duda, pastor, nosotros hemos hecho un recorrido en casi un mes con la compañía de Josué, un gran hombre de Dios, el hombre que fue elegido por el Señor para ser el sucesor de Moisés. Y vemos que pasaron los años, en algún momento habíamos dicho que fueron varios años para la conquista, luego vino la distribución, el asentamiento, la dirección de Josué. Josué ya estaba anciano, habían pasado más de 40 años del asentamiento ya en el territorio de Canaán y llega el momento de la despedida. Josué sentía una tremenda responsabilidad y los manda a convocar. Él convoca todo el pueblo para un discurso de despedida, pero no solamente él va, ¿no?, la presencia, sino que él manda a traer el arca del pacto que estaba en Silo. Y hay alguna razón para este hecho de que Josué decida traer el arca. Sí, Elena de White lo explica de esta manera. Por indicación de Josué, se había traído el arca de Silo. Era una ocasión muy solemne y este símbolo de la presencia de Dios iba a profundizar la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Después de exponer la bondad de Dios hacia Israel, los invitó en el nombre de Jehová a que decidieran a quién querían servir. El culto de los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto en secreto, y Josué trató ahora de inducirlos a hacer una decisión que desterrara este pecado de Israel. Y si mal os parece servir a Jehová, dijo él, escogeos hoy a quién sirváis. Josué deseaba lograr que sirvieran a Dios, no a la fuerza, sino voluntariamente. Y el amor a Dios es el fundamento mismo de la religión.
De nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por el temor al castigo. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía y un culto de mero formalismo. Entonces, ¿por qué Josué hizo esto? ¿Por qué? Porque en todo proceso religioso, las personas primero comienzan a perder ese primer amor. Apocalipsis lo pone de esa manera, la pérdida del primer amor. Después comienzan a ser formales. Después comienzan a aparentar. La cita dice la hipocresía. Claro. Entonces viven una religión así, entre lo formal y lo hipócrita, entre lo que parece ser pero que en realidad no es. Y la declaración es fuerte porque dice una apostasía, es decir, irse del todo, ser contundente, que yo rechazo, yo no creo, yo no vivo, yo no practico, es mejor que esta formalidad y esta hipocresía. Entonces, Josué, consciente de eso, hace traer el arca porque quiere en la misma presencia de Dios hacer sentir la presencia de Dios y hacer un fuerte llamado. Y Josué 24 tiene ese fuerte llamado, ¿no? De decir, bueno, elijan, decídense. ¿Quieren quedarse con los ídolos? Vayan con los ídolos. Pero yo les sugiero, yo los invito, les hago un llamado, estoy apelando para que se queden con el Dios verdadero. Pero si se quedan con el Dios verdadero, no sean hipócritas, o sea, no tengan una apariencia de creyentes. Claro. Tampoco concentren todo en la forma. O sea, Dios no tiene problema con las formas. Un culto tiene formas. Oramos de rodillas, cantamos, entregamos las ofrendas. Dios no desecha las formas. Claro. Él acepta una oración de rodillas porque indica reverencia, respeto, siempre y cuando, además de arrodillarse el cuerpo, se arrodilla el corazón. Porque a veces se arrodilla el cuerpo y no se arrodilló el corazón. Y entonces mi mente, mi corazón está en cualquier lado. Entonces el que me ve de rodillas dice, qué lindo, está adorando, qué sentimiento postrado delante del sublime. Y Dios que conoce el corazón. Entonces Dios no tiene problema con la forma. Está bueno que sigamos una forma de culto conforme a la palabra de Dios. Pero tiene que ser una elección voluntaria. Tiene que ser por amor. La motivación tiene que ser la aceptación del reconocimiento de Dios. Por todo eso Josué hizo eso. Y viste que yo voy mezclando, ¿no? Claro. Porque yo no pienso solo en Josué yo pienso en nosotros. Para nosotros también podemos tener el mismo problema o la misma bendición y nosotros también somos llamados por el mismo llamado a elegir, a ponernos totalmente de parte de Dios, a elegir voluntariamente, a hacerlo por amor, con una motivación adecuada. ¿Cuál es el corazón, digamos, la esencia de esa exhortación al pueblo? Elena de White dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, citando el pasaje bíblico, ¿no? Él dice, yo los invito a ustedes, pero ya les aviso que yo y mi familia ya hemos decidido servir a Dios. El mismo santo celo que inspiraba el corazón del jefe se comunicó al pueblo. Sus exhortaciones le arrancaron esta respuesta espontánea. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. No podréis servir a Jehová, dijo Josué, porque Él es Dios santo. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí mismo. Habían quebrantado su ley. Esta los condenaba como transgresores, no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiaban en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerzas para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. ¿Ya?
Josué era un teólogo, ¿no? Tenía claro cómo era el plan de Dios. Él era su último llamado. Claro. Él quería que tuvieran una conducta, una vida transformada, una vida de obediencia, pero él sabía que la obediencia no viene como resultado de mi esfuerzo. La obediencia viene como resultado de la presencia de Dios en mi vida. Entonces él quiso que primero sintieran la necesidad de tener a Dios, porque era ese Dios que iba a hacer de ellos personas obedientes. Y así es el mensaje a lo largo de toda la Biblia. Es la aceptación de Dios, la aceptación de Jesús, nuestro vínculo, nuestra comunión a través de la fe, la que nos lleva a una vida de obediencia. Jesús lo resumiría así: si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia a Dios es el resultado del amor y de la comunión con el Señor. Cuando Josué les dice, ustedes no pueden cumplir las leyes, él les estaba queriendo hacer ver su incapacidad, ¿no?, de obedecer por sí solos, pero a la vez les estaba diciendo, recurran al que es la verdadera fuente, ¿no?, del poder, que es Cristo Jesús. Y eso, por supuesto, contiene una verdad vital para nosotros. Pero eso es lo clave de la enseñanza, porque a veces, y lo digo con todo respeto, nosotros somos predicadores, así que no estoy criticando a otros, nos criticamos a nosotros. A veces podemos predicar tanto, ¿no?, sobre la consecuencia de lo que hacemos, del problema, que nos olvidamos de dar la solución. Claro. Amigos, nunca debemos olvidar que detrás de cada problema o de cada situación difícil hay una solución. Tenemos este pensamiento, vamos con él a un breve corte, recibimos un importante consejo y volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento oportuno para recibir el consejo final y luego la dirección de Dios a través de una plegaria. Hoy en día la medicina se ha especializado tanto que a veces encontramos, ¿no?, especialidades que diagnostican y otras especialidades que curan. Yo quiero decirles, hablando al corazón, que Dios sigue siendo un médico generalista. Dios, el mismo que diagnostica nuestro pecado, es el mismo que nos ofrece remedio, tratamiento, cura y salvación. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque no solo nos muestras que estamos en pecado, sino que también nos ofreces tu presencia, primero para perdonarnos y también para transformarnos. Amén. Señor, que Jesús pueda continuar obrando en todos nosotros la paz del perdón y la paz de una vida consecuente con tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, su compañía siempre grata y los consejos también que nos trae. Y amigos, gracias a ustedes porque sentimos su presencia a través de las ondas, de la señal de la Nuevo Tiempo, y con toda seguridad siempre será un grato placer encontrarnos cada día aquí en Creed en sus Profetas. Hasta mañana.